Buenas tardes, buenas noches y bienvenidos una vez más, no a NUR para todos, tampoco a Soberbia para todos, hoy es guerra para todos, ¿no? Que es lo que está Wars, presente. Es Infowars for everyone, Forever One. exactamente, estoy con el comandante, con el copiloto de helicóptero, el teniente Daniel Merkevich, porque siempre viste que vos estás ahí en el sur, estás influenciado por la milicia israelí, me imagino. Olvídate, nosotros teníamos un sistema de mapeo que yo soy uno de los infiltrados, en realidad. A mí Me, me mandaron los muchachos me para comen- hacer el mapeo con unos mapas raros ahí por zona de Villa Langostura, Trafulca, tanto. Hace un Sí, testeo, vas a ver hace un qué testeo. pasa. Me Somos comentaron, turistas. sí, me comentaron que ahora inclusive estás en la oficina porque ya estás mapeando con el SAOCOM. ¿Estás usando el SAOCOM 1A o el 1B, maestro, para mapear? ¿Qué te recomienda el gobierno? Mira, el gobierno dice que el 1A, porque el 1B todavía no entró En a su sistema, potencial máximo. no entró. Dice que tarda un poquito tarda, un poquito más tarda. Está Pero bien. es el complemento, es el complemento. Bueno, Siempre necesitamos la dualidad. Si no hay dualidad, no funciona. no, aparte después de la guita que se ha utilizado, me imagino que todo va a funcionar bien y demás, ¿no es cierto? Ahora le voy a dar paso al señor Jordi Barea, pero Trajimos no, al peón, ahí está el peón Jordi Barea. sí, exactamente, el peón. Él es el que está a cargo de la electrónica, el SOCOM 1C. Todavía no se puso en órbita, pero ya está trabajando, ya empezó a cobrar, me imagino, ¿no? ¿Es así, verdad, maestro? Un saludo a todos. La verdad es que Dani me ha pasado el link. No sé muy bien de qué va en directo, pero si era una cena romántica entre los dos, yo no quiero intervenir aquí. La verdad es que No, me con esta, sorprende. con esta gorra y con ese atuendo de romántico acá no hay Vamos de No nada. sé de guerra. qué va, pero parecen un poco aviadores. Uno con las gafas estas de avioneta a lo antiguo y tú, Iru, un poquito más. Me sorprendes con esta gorra, no te la había visto nunca. Sí, exactamente. No, yo tampoco me la había visto porque estaba acá. Vos sabés que al igual que mi abuelo que se trajo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando vino a Argentina se trajo algunas cosas que le ha tocado poseer, tipo escopeta, traje, ¿no? Campera y demás. Obviamente acá en la casa de mi novia hay artículos pertenecientes a la Segunda Guerra Mundial. Hay una escopeta, hay un revólver, todo sin fuera de uso, ¿no? Y también esta gorrita militar. Y hablando un poco fuera del aire, le decía, ¿no? A Dani, digo, la verdad que prácticamente estamos en una situación de guerra psicológica. Está claro que estamos en época de guerra y así lo habitúa toda la censura que hay, ¿no? Y la coartada de derechos y libertades que hay en todo el plano. Y el otro día me dijeron que hay una iniciativa para denunciar a YouTube, así que Bueno, ojalá prolifere no me digas que la y vaya para propuso, no adelante. me digas que la propuso Donald Trump. No, 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 no. Ah, Entre canales amigos, vamos a decirlo, y a ver si al menos hacemos escuchar un poquito la voz y hay algún fiscal en algún lugar, al menos aquí en España, que se hace eco y defiende lo que debería defender ya de iniciativa propia, ¿no? Que son nuestros derechos a la comunicación, a la información y a la expresión. to- Así que en guerra estamos. Lo único que hace falta es que el resto del mundo vea cuál es el enemigo. Ellos se camuflan muy bien, pero para eso estamos entre todos, para poderlo ir definiendo. Primera misión de guerra, ¿no? Conocer al enemigo. Conoce a tu totalmente. enemigo para saber qué estrategia utilizar. Voy a ir directamente, voy a quedar con esta pantalla y voy a decir las famosas frases de buenas noches y bienvenidos una vez más aquí a NUR para todos. En esta oportunidad vamos a tocar el tema, en pantalla tienen la gráfica de una de las últimos videos que subí, ¿no? Los caballeros de la curvatura tempo espacial, que han puesto una vez más, nos han deleitado con una puesta en órbita asombrosa. Ustedes se acuerdan del SAOCOM 1A, si bien todavía no he resubido aquel directo con el que nos hemos reído mucho con el señor Daniel Márquez, que fue el año pasado porque estaba en el canal que me eliminaron. Sí, sí, han puesto el 1B y hoy queremos, como de alguna manera, brindarles a todos ustedes un recuerdo por un lado del SAOCOM 1A, unido un poco con el SAOCOM 1B porque ha sido para deleitarse, ¿no? Es para comerlo en canapé, ahí directamente, en tostadita con un poquito de queso brie. Realmente no tuvo tal vez, o sea, yo no pude estar en el vivo. De todas maneras, después cuando vi el lanzamiento te das cuenta que
no, nada se compara como la cobertura que le hicieron al 1A, por eso me pareció interesante este directo, pero no podemos dejar de abordar este tema. Creo que en una actualidad como la que nos toca atravesar, creo que esto es un buen dilatante, ¿no? Digamos, de alguna manera, como para no cambiar de temas. ¿Por qué? Porque seguimos hablando de la misma gente que está siempre en el top, no sé si en el tope, pero que está más arriba nuestro, que siempre nos va a estar mintiendo, engañando y estafando. No hablo propiamente por los ingenieros detrás del SAOCOM 1B, pero sí de los que de alguna manera toman las decisiones más importantes, desde la financiación hasta la puesta en órbita, y siguen ofreciendo un servicio que existe desde hace 20 años atrás. O sea, la intención con este directo es mostrarles a las personas que esto ni siquiera puede ser ni siquiera una demostración indirecta de que los satélites existen, porque el servicio que te termina llegando a la terminal, o sea, a la computadora, sigue siendo algo que se hace con lo que se llama grilla aérea de relevamiento de terreno. Entonces, creo que tengo algunos cortecitos como para ir ilustrando un poco de esto que estoy hablando y para disfrutar un poquito de este directo aquí entre las 300 personas que nos están acompañando. Así que, señor Márquez, señor Barea, los invito a ser parte de este directo. Que no, yo solo tengo una inquietud, no sé de qué color habrán pintado el SAOCOM esta vez. Del mismo de siempre, ¿no? O sea, el SAOCOM 1A tenía... Sí, tiene que estar inmaculado. Tiene que estar inmaculado, sí. Tenía el kit térmico de la NASA, pintado de color blanco, como pintan las naves que mandan a otros mundos, para protegerlo del frío y del calor, de las temperaturas extremas. Tiene una potencia de 4.689 watts, su antena, sus paneles solares, digamos. Y bueno, después pesa 1.500 kilogramos, tiene un periodo orbital de 98 minutos. Toda la guita que se gastó es solamente para que dure 5 años, promedio. Esa es la vida media que tiene el SAOCOM. Y la velocidad es de 8 kilómetros por segundo, imagínense. Nada, vamos a ir abordando un poquitito ciertas cositas, porque aparte cada vez le añaden como más aventura arriba, ¿no? De hecho, ni bien estuvo en órbita, tuvo que esquivar la chatarra de un satélite ruso que había colisionado no sé con cuál. O sea, cada vez es como que le van sumando capítulos arriba. Yo tengo acá preparado, ¿sí? Porque incluso como les digo, no hay diferencia entre el SAOCOM 1A y el SAOCOM 1B. Bien, o sea, no es que uno es más, hace cosas distintas que el otro. No, es lo mismo. La empresa que lo puso es la misma, porque estamos hablando de SpaceX, que fue el que lo envió. Y de alguna manera lo que se muestra de uno termina siendo el espejo del otro. Pero tenía un par de cosas que me resultaron interesantes, que tal vez se me habían escapado de cuando habíamos visto el SAOCOM 1A. La primera, cuando estaba siendo lanzado el SAOCOM 1A y nos mostraban la típica imagen esta de la cámara de costado, ¿no? O sea, en el 2020, prácticamente entrando al 2021, tenemos una cámara pegada al motor propulsor del cohete, ¿no? Que está viajando en el espacio, y tienen una cámara en espejo del otro lado. O sea, tienen dos cámaras apuntando al mismo cohete, al mismo motor. Una estupidez total, me parece que podrían ponerle algunas camaritas más, ¿no? Creo que la gente se lo financiaría. Pero bueno, siempre la excusa No sería lo mismo, Iru. No sería lo mismo. No puedes perder ese matiz de ellos. Es un sello propio, su impronta. Sí, no, la carga del satélite, Iru, ¿cómo puede ser? Que estás preguntando cosas barbaridades. No, los científicos tienen todo calculado. Vos le agregás una cámara y le cagaste todo. Sola. Ya está, arruinaste 10 años de los ingenieros a estar ahí. Y yo voy a hacer una analogía, discúlpeme que me Dos cámaras, muchachos, por favor, son dos cámaras, pero podemos poner una tercera apuntando para adelante. No, porque hay que replantear toda la misión. Déjeme hacer esta analogía, señor Randucci, sí, por favor, con los médicos en este contexto año 2020. Y es que uno hace estos análisis y pareciera que uno está escupiéndole la cara a esos ingenieros que tuvieron 10 años. El punto no es ese, porque vos podés estar queriendo sacar agua de un barco,
pero el mismo que te está diciendo, ya saquen agua allá, es el que te está agujereando el barco. Entonces vos estás armando, y no estamos diciendo que los médicos, análogo a los ingenieros, no trabajan, no se esforzaron, no pensaron, no hicieron un análisis ni el proyecto, nadie está hablando de eso, sino que estamos diciendo que todo ese esfuerzo, toda esa energía, puede ser utilizada de otra manera porque ya está. Y es más, todo eso no implica que entonces lo que vos construiste está a 400. Eso no implica, puede estar acá nomás, puede haber otra modalidad. Y entonces, ¿qué? ¿Vos estás diciendo que ellos gastaron 6.000 millones de dólares? ¿Qué? ¿Estás hablando de dinero efectivo? Pero si estos muchachos te imprimen y te dicen, acá gastamos 50.000 millones, vos nunca vas a enterarte, ni tenés ni idea qué significa 50.000 millones de dólares. Entonces, esas argumentaciones de la vereda enfrente, a mí me dan risa, porque me estás hablando de dinero, no me estás hablando de bienes. Los bienes son de la tierra. Para hacer un SAOCOM, para hacer un satélite, para sacar tal elemento, eso es economía, eso es materia. Esos son de la tierra, no necesito 60.000 millones. Ellos están diciendo que ellos desparraman 60.000 millones de dólares para hacer. Ahí hay un intercambio entre los poderes que el ingeniero nunca ve ni 2 pesos, solamente te cobra un sueldo. Entonces, por favor, a aquellos que argumentan económicamente, y no es financieramente, por favor, ese argumento no me alcanza, ni me importa, ni tiene que ver con la puesta en órbita, porque ustedes no juegan un papel, y digo ustedes, los que hacen la construcción, en la puesta en órbita. Y eso es lo que nosotros discutimos. Y además, la puesta en órbita y las condiciones iniciales técnicas que debe tener algo para salir y tiene que ser demostrado. Y además, Dani, déjame también aclararte algo. Más allá que no hay referencia de estrellas ni nada por el estilo, estamos en el 2020. En este caso, las cámaras, puntualmente las pone SpaceX. Porque el cohete es de SpaceX. Cuando vas en un avión comercial, en la pantallita del avión comercial, tenés puesta cámara en la cola, cámara en las alas, cámara en la abajo, cámara de arriba, cámara lateral, cámara acá, cámara allá. O sea, el gran hermano. Más o menos, tenés un gran hermano arriba de un 747. Dale, dejémonos de joder que en un cohete no podés poner otras cámaras incluso para supervisar cómo viene el cohete por afuera y demás. Bueno, la cuestión cuál es, en este pedacito de video, acá uno de los ingenieros que estaba invitado en el piso, esto es el año 2019, mientras que estaba hablando, dice algo que yo lo he mostrado muchas veces, que es lo siguiente. Claro, quería hablar de la cofia, que ahí no la vemos y que protege al SAOCOM mientras hay aire. ¿La cofia qué es? La cofia es como la punta del vehículo, es un recinto enorme, la cáscara esa está hecha de fibra de carbono, es una fibra de carbono especial, en algunos momentos del vuelo tiene que soportar una temperatura importante y proteger al SAOCOM de esa temperatura y de una onda de choque, porque con la emoción del lanzamiento no vimos cuando el vehículo pasó a ser supersónico y ahí hay una onda de choque, es como 6 veces la velocidad del sonido, la velocidad a la que alcanza. Y, bueno, no te la mostraron. La cofia en un momento cuando se estaban por separar las etapas, se separa en 2 cáscaras y mira. Ahora está por salir, faltan segundos para que se separe las... Lo interesante que dice ahí el tipo es, con la emoción no vimos la onda de choque. Y ahí está el punto, no es que no la vieron la onda de choque, es que no se produce la onda de choque. Recordemos que técnicamente, cuando vos lanzás un cohete, tiene que terminar alcanzando esos 27.000 kilómetros por hora fuera de la Tierra, obviamente. Pero en las distintas etapas de ascensión del cohete y cuando se va desprendiendo del booster principal y demás, antes de salir de la línea de Kármán, el cohete tiene que alcanzar prácticamente vamos a ponerle un promedio de unos 15.000 kilómetros por hora, lo cual es una locura total. En algunos lanzamientos, cuando el cohete sale, en muy poquitos, se llega a ver la onda de choque. La cuestión es que si uno empieza a prestarle atención a los lanzamientos, se van a dar cuenta, nunca muestran esa rotura del, de la onda de choque, porque no se produce. Pero eso es un indicativo, por lo menos para mí, de manera inversa, de que no están llegando a la velocidad que dicen que tiene que llegar para salir. Puntualmente, acá lo tengo, cuando estaba haciendo el análisis de el salto de Felix Van Garner, en un momento, yo sé que por aquí mostraba un poquitito, primero mostraba algunas cosas interesantes
que era, recuerden que el SR-71, el Blackbird, que incluso viaja a 20 kilómetros de altura, donde hay menos roce atmosférico, lógicamente, que es lo que ellos llaman el momento de max Q, de máxima presión atmosférica sobre el cohete. El SR-71, que es una pluma en comparación de peso, es simplemente una cosa hiper finita, que incluso cuando termina descendiendo a tierra el fuselaje se estira, no sé si 15 centímetros, de cómo se calentó estando a esa velocidad, solamente a 3.540 kilómetros por hora, más allá de que se ve una tierra totalmente plana, ¿no? Pero cuando vamos a lo que es el cohete, fíjense esto, este es un lanzamiento del Space Shuttle, uno de los últimos lanzamientos antes que lo sacaran de servicio. Acá, cuando está despegando, lo filman con este tipo de cámaras que son los mismos que filman a Blue Origin, que filman muchas de los lanzamientos espaciales, también diciéndote y mostrándote el círculo reducido de gente que trabaja. En un momento, cuando está viajando hacia las estrellas, fíjense ahí, ¿ves? Ahí se empieza a producir un rozamiento característico de recién haber pasado la velocidad, la barrera del sonido. De estar pasando esos 1200 kilómetros por hora, nada más. ¿Por qué? Porque tenés el indicativo de la barrera. Perfecto. Si vos seguís viendo el lanzamiento, ¿sí? ¿Qué pasa? Termina de pasar eso. La cámara lo sigue tomando como si nada y al muy poco tiempo, todavía filmándose desde tierra, ya se desprendió. ¿A cuántos kilómetros está eso? A todo trapo no te puedo dar más de 50 kilómetros, por cuestiones técnicas de la cámara con lo que están filmando. Ya se desprendió de los cohetes principales y vos me decís que ese bicho está ahí, ¿a qué? ¿A 15.000 kilómetros por hora? Y aumentando para poder salir de la línea de Kármán y terminar llegando a los 27.000 kilómetros. Ahora, ¿dónde está el indicativo de la barrera del sonido en todos los otros lanzamientos? No, la emoción. Es la emoción que no te deja verlo. Pero siempre se emocionan, bro, nunca ven nada. Siempre se emocionan. O sea, comparame... Pero que nunca podemos ver nada. Fíjate, por ejemplo, el SR-71, 3.540 kilómetros por hora. Pesa menos de un tercio de lo que puede pesar esa armatoste que es el Space Shuttle. O cualquier cohete espacial, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, el prototipo número con la chapa 66671, que alcanzó un récord, fue el NASA X-15, que alcanzó un récord de 7.274 kilómetros por hora. También, mirá lo que es en comparación al cohete. A un cohete que tiene que alcanzar 27.000 kilómetros por hora. Y después tenés un prototipo que la NASA ni siquiera terminó de fabricar, que es el X-43, que alcanzaría 11.760 kilómetros. Y vos me decís que estos cohetes alcanzan los 27.000 kilómetros por hora. Claro, pero el tipo que está ahí en el panel del SAOCOM lo piensa como ingeniero. Él lo piensa y dice, no vimos cuando rompió la barrera del sonido porque estábamos acá y la emoción y esto y aquello y lo otro. Ponete a ver si en alguno de los de actualidad se ve esa barrera del sonido. Y después, si en alguno se ve, decime si aumenta más de velocidad todavía. Como para llegar a esos 15.000 kilómetros por hora necesarios para salir de la atmósfera. No sucede. Bueno, esa era la primera... una de las primeras cositas que quería comentar. Después, volviendo un poquito al temita del SAOCOM, espero que eso haya quedado claro para todos los espectadores. Lo otro que me había llamado la atención era el tema de... Este me encanta, esperen porque lo estoy volviendo acá a abrir, me había alejado de la carpeta simplemente, nada más que eso muchachos, acá lo tengo. Tenemos el temita de... acá, ¿no? Que era cuando supuestamente iba a entrar en órbita, que piden, ¿no? Todo lo primero, los abrazos, los festejos y esa famosa primera imagen. Momento correcto, ¿no? Dice. Esperando a la separación es por una orden en 10 en segundos. el momento correcto. ¿No? Sí. Momento de nervios también.
Ahí se echaban a la otra cámara para que se vea la separación. Ahí se ve. Ahí está. Mirá, hay otra cámara después de todo. Lo que pasa es que te la muestran en este momento. ¿No? Entonces, esto es como el momento en el que separan al satélite, otra vez nuevamente sin referencia de nada. Fíjense esta actitud. Yo no digo que esté mal, porque obviamente, realmente después de tantos años de trabajo, cuando vos ves que... Pero te lo pusieron en órbita, no viste más nada que algo que se mueve de manera mecánica hacia adelante. Hemos mostrado muchas veces los efectos visuales que se utilizan para eso, más cuando tenés un fondo negro. Pero acá, a mí lo que me interesa es la cuestión sociológica, en el tema de cómo lo ligan con algo emocional, ¿no? O sea, tipo partido de fútbol, tipo circo de Coliseo romano, esta cuestión de la emoción, que claro, las emociones te tapan la razón muchas veces. Entonces, en este contexto en el que todos se están abrazando constantemente y el festejo y el saludo, no cuestionás absolutamente nada, nada te parece raro. Si algo que viste raro y lo pasás como de largo, ¿no? Esta cuestión de... De hecho, ahí mostraban como que el cohete de regreso ya había aterrizado sin haber mostrado nada. Toda esta cuestión también de la que... ¿Qué hace esto? Hace que en la población se impregne una emoción tan grande que después empiezan a surgir los anticuerpos y vos querés cuestionar algo. Esto me recuerda a lo que siempre dice Enrique, exponiendo la verdad, que el primado negativo te lo tienen que meter con elementos o de comedia o dramáticos. En este caso estamos viendo una fiesta, esto es un festival, todo el mundo está súper contento y entonces, pero prácticamente parece comedia, porque o sea, se están como exacerbando, ¿no?, su actitud. Claro. Y queda implícito en nuestra memoria como un hecho real, ¿no? Un hito histórico del cual nadie va a dudar, porque si no, no podríamos llegar. Jamás. Lo mismo que mostrábamos en el Curiosity que emerge nuevamente. Claro, exactamente, ¿no? Y es sostenido, por lo que dice ahí, es sostenido por el Centro Cultural de la Ciencia. Exactamente. Pero os habéis dado cuenta de una cosita, qué épocas estas en las que se podían abrazar, ¿eh? Eso es verdad, ¿eh? Y entonces acá va y viene y dice... Ahora quiero la primera imagen. Una de las directoras de emisión dice, ahora quiero la primera imagen. Y ahora vamos a esperar el primer contacto con la estación en el Pacífico. Que va a tardar unos 4 minutos más o menos. ¿Cómo es los tiempos ahora? Desde que se separó la cofia, o sea, ya. Ya ahora. Ya está, sí. ¿Y eso cómo nos vamos a enterar? ¿Nos avisan de Córdoba? Los de Córdoba lo van a recibir primero. De Córdoba van a recibir, los van a tener que avisar. Sí. Ahí, esa Está bien. Mirá, ay, qué emoción, por favor. Qué lindo, tú una vida dedicada a algo que después salga bien. Qué emoción. Y claro que va a salir mal. Nunca salió mal nada en el espacio. Después del Challenger nada más, después el resto no hubo una misión que haya fallado nada. Nada. Prácticamente... A lo sumo el clima los molesta un poquito. Antes del lanzamiento. Pero una vez que Claro, una vez que se lance ya está. Ya está. Pero tenemos imágenes. Todo sale bien. Que el Challenger salió mal porque la NASA estaba muy cuestionada, ya no solo desde sus inicios, sino ya a posteriori, por todo el dineral que se estaban gastando cuando en la humanidad se pasaba hambre y penurias. Totalmente. Que es lo mismo que esos ingenieros se deberían de preguntar. Si no arreglamos aquí los problemas, ¿qué hacemos gastándonos esos trillones de dólares? ¿Para qué? ¿Para medir la salinidad del agua? ¿La salinidad del tren? Por 5 para años. Los ricos. Por 5 años nada más. ¿Y quién paga eso? ¿Quién paga una imagen de esas? Lo pidió el INVAP. Si valen $6.000, $7.000, una imagen, un mapeo. Exacto. ¿Usted piensa que el tipo, el gaucho ahí está ahí? Sí. No, yo tengo acá... Obviamente. No existe. No existe. Entonces, eso de emoción y la televisión y gente, sobre todo los muchachos que defienden esto, ¿no? Que son los nacional y popular, esos muchachos. Eso no es, esto no es para los... No, soberanía. ¿Qué soberanía? Por eso, exactamente. Si tuviera soberanía, lo lanzás vos, mi viejo. Claramente. Lo lanzás vos si tuviera soberanía. ¿De qué me estás hablando? Pero aparte, no saben qué significa la palabra soberanía. ¿Qué población se beneficia de esto? O sea, que la gente que va de a pie le anda mejor el auto, ahora tiene mejor...
sabe cuándo cultivar un tomate, si tiene, o sea, el agropecuario o el agricultor local ¿se beneficia de esto? No, nadie se beneficia de esto más que la gente que está ahí arriba. Voy a finalizar este video porque acá viene algo interesante. ¿Y cómo estaremos en el C3? ¿Tenemos imágenes del C3 para mostrar el festejo? Ahí está el Ahí auditorio. estás muy... Me gusta porque también hay ¿Qué pasa? público general que ha ido al Centro Cultural de la Ciencia a vivir este momento. El público general que lo llevan al Centro Cultural de la Ciencia en Buenos Aires a vivir este momento, lo cual no entienden un carajo, porque lo único que ven es alguien que te lo tiene que relatar, después ves una cámara enfocándote una turbina o un cohete, digamos, el motor propulsor de un cohete, y después ves durante 8 segundos un fondo negro con un satélite que sale, que ni siquiera te muestran cómo se despliegan los paneles solares, ni cómo abren la antena, no te muestran más nada. Eso fue todo el show, pero quedó impreso en el inconsciente colectivo de la gente, ¿no? Junto a la gente de la CONAI, de INVAP, que está ahí abierto a todos para que todos lo podamos vivir, y desde acá, desde la televisión pública Ahí lo argentina, vemos. transmitiendo para todo el país Qué también. emoción, todo el mundo aplaudiendo un evento científico, ¿eh? No es un gol, no es una estrella de rock, es Porque un satélite. No es un gol, no es una estrella de rock, es un satélite. Ahí ya lo dijeron todo, ¿no? Pero bueno, sigue. Hablábamos de eso, obviamente la misión es súper importante, pero esto genera vocaciones científicas. Un montón de chicos y chicas que están viendo esto, viendo el despegue de un cohete que va a poner un satélite en órbita, no sé, te cambia la perspectiva. Yo creo que es motivador. Sí. Es motivador para los estudiantes, para justamente, como vos decís, para chicos y chicas que están emprendiendo una carrera, y bueno, y es un ejemplo también, porque hay que pedalear y no achicarse y no aflojar, Claro. y se llega. Y se llega, mirá cómo se llega. Y se llega, mirá cómo se llegó. No, ¿A dónde llegaste? No llegaste, pero no es increíble. Bueno, pues, yo no pero los hasta es culpo, falso. realmente. No, pero esa Están mujer, sostenidos. esa mujer están suena falsa. sostenidos. Algo sabe esa mina, algo presiente. Porque después es la que dice esto, justamente, mirá. Sí, se me Creo que acuerdo. sí. Mi generación es una generación muy atravesada por Cosmos, Carl Sagan, toda la conquista espacial. Creo que muchos que empezamos a estudiar en esa época Exactamente, ciencias sí. es gracias a esta aventura espacial que se inició y que ahora Argentina es parte. Así que qué lindo pensar que ya no... Hay chicos, yo me acuerdo cuando yo era chiquito veía las cosas de Estados Unidos y ahora hay chicos capaz que están viendo las cosas de la propia Argentina. Claro, Y en eso se es inspiran. importante. Mirá la cantidad de imágenes que recibe, maestro. Me encanta la telemetría que reciben los muchachos. Eso es importante, porque es como que, bueno, NASA, por supuesto, es NASA, y obviamente nadie le va a quitar lo que es NASA, ¿no? Pero bueno, nosotros desde nuestro lugar también tenemos un lugar, y es la Agencia Espacial de Argentina. Hay el típico festejo que hacen en la NASA, justamente, cuando reciben simplemente telemetría. No hay ninguna imagen, porque aparte ni siquiera es un satélite óptico lo que han puesto en órbita, pero el festejo... Ahí estamos viendo que en Córdoba, recibieron en Córdoba. Que yo no digo que sea mentira, algo recibieron. ¿Qué recibieron? Un pip, está en sincronismo, estamos sincronizados con el satélite. Listo, aplauso, festejo, número en los monitores. Chao. Sí, es eso. sí. Qué bárbaro, vamos a anunciar entonces un primer contacto en Córdoba. Tenemos hombre, tenemos el audio. No tengo el celular. Qué bárbaro, qué emoción. Bueno, ahora sí, qué bárbaro. Primer contacto con Llegó. Llegó a Tahití, por lo menos. Llegó a Tahití, está el satélite operativo. Qué hermoso. Ahí la mujer diciendo la primera imagen, ahora quiero la primera imagen, y yo mostraba este video para tener en cuenta lo que es ese sentimiento nacional, ¿no? Que propone desde que se empezó a vender todo con la cuestión esta de la soberanía satelital. Y acá viene la otra parte, que es la siguiente. Ahí estamos viendo a la gente trabajando en Córdoba, ¿no? Me impresionó eso de la antena, que el mecanismo sea totalmente algo como una Tan pirotecnia, sencillo como una tuerca y un una- chispazo. Claro, una tuerca y un chispazo y no, ya El está. desarrollo que tuvo eso. Y eso Están hablando 10 años para una tuerca y un chispazo. Sí, no, pero ese es el sistema que tiene. La tuerca y el chispazo es el sistema para separar del cohete. Es la tuerca que se afloja con un chispazo y ahí es donde se separa el satélite. Venían hablando de cómo se separa el satélite del propio cohete para entrar en órbita, ¿no? Pero tan sencillo que Claro, parece. Sí, tal cual. Claro, porque no es algo que uno googlea. ¿Cómo soltar? Vamos el satélite? a ver qué está pasando en Córdoba. Queremos saber cómo se vive esto ahí en la estación terrena. Vamos ¿Está al Mario en móvil Córdoba? de Córdoba. Ah, perfecto. A ver, Mario, te tenemos ahí. Volvieron Josefina y Jorge. Efectivamente, José. que me encanta el collar ahí de pirámide inacabada, ¿no? Y acá viene la parte más. Esta fue la parte más media rasposa, media asperosa entre partes del equipo del SAOCOM 1B, y que los propios periodistas me parece como que se ayornaron de que había como una discusioncita interna que no terminaban de comprender muy bien.
Jorge, están con nosotros y bueno, la alegría es indescriptible, un momento histórico para los cordobeses, para los argentinos. Se ha cumplimentado una primera etapa. Realmente. Todo lo que podía llegar a salir mal, que nunca lo dijimos antes y no lo hubiéramos dicho nunca. ¿Te acordás esa? Todo lo que podía salir mal, que nunca lo hubiésemos dicho antes y tampoco lo diríamos. O sea... ¿Por qué? ¿Por qué? Si no tenés nada que ocultar. Claro, ¿por qué? Si salió mal, salió mal. ¿Qué pasa? ¿Qué va a Después hacer? ¿No recibís más presupuesto? ¿Perdés la confianza de la gente? Ahí ya te están dando el indicativo de que cualquier cosa que salga mal siempre le van a tapar. Para no perder confianza, para no perder presupuesto, no sé. Tremendo. Tremendo la confesión del pelado, tremendo. Que ya no está en la misión del Sao Como 1B. Pero bueno. No, salió bien. Todo bien. Bueno, Josefina, la alegría inmensa. Sí, porque desde que lo dejó el cohete hasta ahora se generó una secuencia automática y Todo mágico es. Todo automático. ahora lo vimos, que era cosa que podíamos no verlo, así que tenemos comunicación, los paneles desplegados y en la actitud que esperábamos. Andrés y Eugenia los están escuchando. Todo eso pues lo reciben en los monitores a través de números, ¿no? En realidad no vieron absolutamente nada. No hay cámaras que le muestren absolutamente nada. Sí, bueno, qué sé yo. El aplauso de la mujer me encanta. Que esperábamos. Ahí va. Andrés y Eugenia los están escuchando. Sí, bueno, qué sé yo. Mucha felicidad. Se lo dedicamos a todos los argentinos porque realmente esto es de todos. Esto realmente es de todos. Está Me hace mintiendo, gracia- ¿no? Vale todo. Me hace gracia el mapa que llevan atrás, que es el de Mercator. No han puesto ni del Gael Peters. O sea, es igual. No lo conocen. Claro. Ni lo conocen. Y bueno, Empezamos ahora, con el pie derecho. claro, ya pasamos por la primera estación terrena. O sea que todo lo izquierdo es malo. Bien. Claro, no podemos empezar con el pie No izquierdo. podemos empezar por el pie izquierdo porque te cae. Buenísimo, me encanta, me encanta. Tahití es una estación portátil de SpaceX que nos va a acompañar durante unos días. La siguiente es la estación de Trollsat en la Antártida, de la agencia noruega, que esa la vamos a tener también Ninguna es nuestra. durante unos días y Salvo la del CONAE, ¿no? Obvio. después según necesidad. Y bueno, ya está. Ya está, estamos superando. Esperamos ahora Ya estamos operando. Todo salió bárbaro. la madrugada para desplegar Antena SAR y bueno. Y que todo continúe su curso. Sí, tal cual. Sí. Empezó muy bien. Fíjense, y yo acá lo aceleré, pero se generan como unos espacios y unas cuestiones de repetirse a sí mismo, porque recuerden que el CONAE fue el que puso la estafa del SAC D, del SAC C, del SAC B, del SAC A y todo lo anterior. O sea, estamos hablando de algo que siempre han tenido que hacer prácticamente lo mismo, ¿no es cierto? Ahora vamos a mostrar un poquito del SAC D. ¿Por descansar un poco ahora o van a seguir a este nivel? No, ahora empieza. No hay descanso, no hay descanso. Qué sé yo, toda la gente que nos vio salir corriendo del auditorio, no sé qué habrán pensado, pero bueno, nosotros queríamos venir acá a ver los datos, porque es lo único que podemos entender los ingenieros. Empieza- Está muy emocionada, creo Sí, que ha que no quedado puedo creer, me sin parece habla. mágico, sí. A mí me pega el verborrágico. Mirá, poné pausa ahí, poné pausa que esa A uno frase le pegó me gusta. verborrágico, al otro le pegó... Sí, dale. Porque dice, los datos que es lo único que podemos entender los ingenieros. Es decir, ellos se abstraen de la realidad. Ellos te explican el cómo, ellos te enseñan, ven datos y ellos te dicen qué es. Sin embargo, cuando le decís que todo esto es mentira, se enojan. Claro. Pero que no es que es mentira ellos no son mentira. Lo que hacen para sostener la devolución es mentira, sino no la construcción. Sin embargo, ellos reciben datos que es lo único que sabemos hacer los ingenieros, dice. Sí, El exactamente. tipo, a ver, eso es una trampa dialéctica, por supuesto, ni hablar de eso, pero ellos parten de una filosofía, aunque les duela y no les guste y se hagan los que se abstraen de la realidad. No se pueden abstraer de la realidad, porque si yo voy a ese pelado y le digo que es mentira, que te acaban de estafar, que vos hiciste 10 años y ni hablar de si está diciendo el mismo, que si salía algo mal no nos iba a decir. ¿Por qué? Y entonces se enojan. ¿Por qué te enojas si vos me explicás el cómo? Yo te puedo decir que si vos tenés la verdad, ¿por qué te enojas? ¿Sabes por qué? Porque otro dice, todo este tiempo estudié e hice para que vos me digas que es mentira. ¿Qué tiene que ver el tiempo? ¿Es acumulación? ¿Esta es la verdad? ¿O se trata de acumular datos? Es decir, ¿dónde se damos cuenta simbólicamente?
Porque te ponen un tipo sentado con 50 pantallas. Es decir, que si hay una computadora nada más, ¿no? Si hay una sola pantalla, eso está mal. Tiene que haber 50 pantallas. Y hay que acumular. Por eso, y ahí voy a esto, porque nosotros hacemos este análisis, y es, vos me podés explicar y tener 1000 certezas. Pero si yo te traigo una que contradice el modelo, entonces deja de ser verdad y pasa a ser muy cierto. Por lo tanto, si ustedes, a ustedes que están enfrente, no pueden demostrar empíricamente la curvatura geométrica, aunque me puedan explicar todo el modelo y traigan 100.000 certezas, no me pueden explicar una y la más grande, por lo tanto el modelo deja de ser verdad y pasa a ser solo cierto, y que puede explicar y predecir. Pero la ciencia no es eso, porque hay personas, y las personas, cuando les decís que eso es mentira, se enojan. ¿Saben por qué? Porque odian la mentira. Entonces, una cosa es que me expliques algo y otra cosa es que eso sea verdad. Eso es lo que no van a entender nunca. Entonces, viene Quantum Fracture o cualquiera y me puede traer 60.000 explicaciones. Pero si no me puedes demostrar una, que es la piedra fundamental del modelo, todas las certezas tuyas pasan a ser un modelo explicativo que predice y que funciona, pero no necesariamente es la verdad. Por eso es tan importante estudiar también hasta la historia, ¿no?, de la carrera espacial. Ver cómo a lo largo de estas implementaciones, cuando ya dieron el salto a enviar cosas para arriba, tuvieron que desmantelar la propia cohetería argentina, porque probablemente se hubieran dado cuenta de esos límites, o hasta la historia de Comandante Tito, ¿no?, que fueron ahí los americanos y le compraron todos aquellos mecanismos que estaba desarrollando, porque probablemente si algún país hubiese pasado el límite establecido, todo este show, toda esta mentira espiritual, psicológica, mental, a la cual nos han inducido, no podrían haberla aplicado en un futuro. Mirá, es lo mismo que le pasó cuando hicieron el testeo a la papaya. ¿No es cierto? Es más o menos el equivalente de decir, yo tengo la posibilidad, voy a mandar una papaya que testeen a ver si da positivo. Bueno, yo tengo un cohete, tengo un vector que voy a poder llegar a los 500 kilómetros de altura y voy a poder ver las cosas como son. Y entonces ahí se cerró absolutamente todo. Yo estaba mostrando esto, que ahora lo voy a poner con audio, porque esto era el SAC-D que yo les comentaba, que lógicamente... Qué real que se ve. Qué real que se ve. Y hace exactamente todo lo mismo de lo que supuestamente hace el SAOCOM 1B prácticamente y el 1A. Voy a terminar de pasar este videito, porque quiero tratar de poder cerrar esto en los próximos 20 minutos. Y no tiene desperdicio. No tiene, la emoción que tienen estos dos muchachos no tiene desperdicio. Laura. Está muy emocionada, creo que ha quedado. No puedo creer, me parece. Sí. A mí me pega el verborrágico. A cada uno le pega diferente. Laura. Y la verdad que no puedo creer. Cumplimos, Laura. No, Tanta confianza que nos tenías. No, cumplimos, Laura, de tanta desconfianza que nos tenías. Y Laurita le empieza a decir, no, sino que yo quiero ver la primera imagen y después ahí yo te voy a dar la razón o no. Nunca tuve desconfianza. Falta desplegar la antena, Laura. Sí. Por eso, Vamos la a entregar antena. el niño en perfectas condiciones para que viva muchos años. Mira, volvemos a la analogía del parto, ¿eh? Pero, tal cual. Pero primero la imagen. Claro, a ver, nosotros quiero ver esa muchos años. imagen. ¿Qué imagen querrá ver? Nosotros. ¿Cómo que imagen? Y más, ella le dice, ¿cómo que imagen? ¿Qué imagen? Tenemos Imagen, qué sé yo. Son muchos años de trabajo y la algarabía hoy es imposible de disimular. Nuevamente, perdón, pausa ahí. Son años. Nuevamente, la citación al dolor. Y pero eso es la analogía algo del es parto. el Por eso tiempo. pero por eso la analogía del parto, ¿viste? Que le dicen, te entregamos el niño Es como el vos tiempo. querías. Es decir, vos me estás diciendo que yo tardé 50 años en construir esto así y era más fácil construirlo así. Sí. Exactamente. O no. O es más fácil hacer un paneo de avión y listo. ¿Para qué tirar un satélite? Pero nosotros trabajamos 10 años. Mirá todos los 60. Tráeme un arsenal de personas. No me importa. Nosotros acá en este panel y en este canal buscamos la verdad. Eso es lo que yo al menos hago. Difícil la encontraremos, pero somos verdaderos. Pero sin embargo, ellos no. Ellos buscan explicarlos cómo. ¿Funciona? No, me lo dicen. Se hacen los que no tienen sentimientos de verdad. Ahora,
nuevamente, no le digas a esos ingenieros que están ahí que eso es mentira. No. ¿Qué imagen querrá ver? Nosotros ¿Cómo que imagen? Tenemos es una imagen imagen, qué sé yo, son muchos años de trabajo y la algarabía hoy es imposible de disimular. No quisiéramos hacerlo tampoco, pero bueno. ¿Qué hicieron? ¿Se abrazaron? ¿Qué hicieron cuando pegó? Y la gente que quedó en Bariloche, y la gente que está en Estados Unidos, y la gente de Córdoba, de Buenos Aires, de tantísimos lugares. 800 dicen que han sido en total en estos años, y en este momento hay unos centenares todavía. Así que, bueno, y falta todo, nos falta todavía el 1B, que está bastante avanzado, y que, bueno, esperamos tenerlo listo pronto, y que cuando venga el 1B, el 1A ya esté totalmente operativo y brindando imágenes a la comunidad que los necesita mucho. Y esperemos que venga mucho más después, ¿no? Porque un dato que no mencionamos hoy, que a mí me impresionó mucho, es que el tiempo de vida... Por supuesto. Porque el tiempo de vida aproximado son unos 6 años, no es tanto. Yo pensé que duraban 20, 30 años, no es tanto, ¿no? Para el tiempo o sea, para la constelación pensamos que 7 años puede ser un tiempo razonable. ¿Y qué es lo que limita? ¿Por qué? ¿Por la energía? Y eso lo pueden decir mejor los chicos, pero las maniobras. La maniobra, la energía. Como que hay que ir ajustándolo y eso gasta combustible. Como que se El te dio un combustible, por ejemplo, sí. poquito. El combustible es uno, y también la radiación a los componentes. Hay varias cosas que... El diseño está asegurado para 5 años y medio. Sí. Esperamos que dure más, pero... Y el combustible tiene un fin. Pero los paneles solares... El hecho de... ¿Cómo hace para estar en órbita todos los otros, loco? Qué pregunta, ¿no? que la- Porque de última, si vos me decís, no, bueno, pero el Sputnik que sigue todavía en órbita, no sé, o no sé si ya cayó el Sputnik o no, cualquiera de los 16.000 que hay, te pueden decir, no, bueno, pero que una vez que se acaba el combustible, que no pueden hacerlos retomar órbita, empiezan a caer de manera gradual y tardan 8 años en caer. Y bueno, entonces son 8 años más que te sigue funcionando, porque, escúchame, o sea, si cae gradualmente no pasa absolutamente nada. Bueno, tarda 8 años más en caer, seguir utilizando mientras que está ahí. El combustible no es lo mismo que la cuestión de la radiación solar que puede destruir los componentes electrónicos. Después, ¿Cómo saben que cae gradualmente? no, te estoy diciendo simplemente las excusas que vos escuchás en los No, documentales. pero por y eso te todo digo, ¿cómo? No, pero esas son afirmaciones de ellos. Ah, ¿Cómo obvio. saben que cae gradualmente? No lo saben. Hay un cálculo matemático que sostiene el modelo. No lo saben porque primero no entienden ellos que debe gobernar el experimento y la experiencia y el fenómeno, no lo que yo extraigo de él. El fenómeno en sí tiene que ocurrir primero, no después. Yo no puedo decir esto y después ocurre el fenómeno, porque para poder decir esto primero predije que podía suceder. Totalmente. Es decir, lo tuve que observar primero. Totalmente. Entonces primero tengo que observar para decir, entonces creo que debe caer. Y no lo observaron porque siempre lo encuentran en tierra. ¿Cómo saben que cae gradualmente? Obvio. Eso es increíble. Bueno, la cuestión es que toda esta guita por 5 años. El lanzamiento sea exitoso y que ojalá probemos seguramente, porque SpaceX viene teniendo buenos lanzamientos, que no ha tenido grandes errores. Eso es ahorro de combustible que sirven para alargar la vida útil de la misión. Y bueno, en la medida de que el Sol no se enoje mucho y no tenga demasiada actividad en los próximos años, también eso significará que no se gastará tanto combustible en corregir la órbita. porque los Bueno, todo desvíos eso de la redunda actividad en vida solar. útil de la misión. Claro, la actividad solar es cuando hay máximos de actividad solar, las órbitas de los satélites son mucho más afectadas y se necesita entonces más combustible para corregir esas órbitas. O sea que el Sol tira partículas, que son los neutrinos, que empuja, o sea, en el vacío del espacio viajan las partículas, chocan las partículas los satélites y los mueven. Y si te acordás, la propulsión por vela, que Claro, que un vago impresionante. dice, no está demostrada. Solamente es una idea de un experimento que no ocurrió tal cosa, producto de otros fenómenos que puedo abstraerme, es decir, y vamos abstrayendo tantas cosas y decimos, viste, ahí está el problema. Ahí está el problema. Esto es lo mismo, muchachos. Esto es lo mismo. Ustedes se abstraen, no, todos cálculos, fenómenos, pero nunca vieron el fenómeno completo. No, igual, no, pero Estoy olvidate. enojado, estoy enojado. Sí, obviamente, no pasa nada, Dani. Inclusive, quédate tranquilo, porque acá hay algo que me llamó mucho la atención. La directora de misión, Laura, dice... Laura Frula, es el apellido, Frula. Dice lo siguiente, mientras que estaba todos esperando para lanzar el cohete que nunca mostró cómo rompía la barrera del sonido. Lo que tiene de bueno que este proyecto pasó por todos los hitos de revisión. Eso que Jorge lo mencionó muy Por todos los hitos de revisión. modestamente, y yo me ocupo de que todos puedan trabajar. Claro, sí, Bueno, sí. pequeño detalle, ¿no? Pequeño detalle. Justamente, bueno, hay hitos de revisión que tenemos que cumplir, que eso los comanda él, y en estos hitos invitamos a distintos revisores
de las agencias espaciales. O sea, a distintos revisores de la NASA, de la ESA, de los que están siempre entongados con todo, ¿no? Entonces vienen y Entonces vienen y nos observan y nos observan y al principio nos hacían un montón de observaciones. Bueno, nosotros ¿Qué pasó el tomábamos, y sí, había que pasar el examen, no siempre lo pasamos, o sea, había que pasar el examen, no siempre lo pasamos. Pero no eran soberanos, no eran soberanos. Agarren un diccionario, entonces dejen de hablar de soberanía y repetir. Ser soberano significa ser soberano, que encima etimológicamente está relacionado con la soberbia, por eso el canal Sí, ya sé, que yo tengo se llama así. Exactamente. Bueno, vienen, toman los exámenes, no siempre lo pasábamos, dice. hubo que ir a recuperatorios. Bueno, pero Ahora fuimos vengo. tomando todo lo que nos decían y así fuimos llegando. Nos iban tomando, o sea, literalmente era como una escuela, ¿no? O sea, y es lo mismo que dice Dani. O sea, ¿qué soberanía si al final dependés de quién te lo pone en órbita? Dependés de los exámenes que te toman, las observaciones que te hacen. Vos tenés que llamar a que te hagan esa auditoría. O sea, vos no sos dueño ni de siquiera de tu propia órbita, si es que existiese tal cosa. O sea, no hiciste nada, básicamente. No tenés soberanía absolutamente de nada, pero de nada. Incluso en la parte económica, o sea, tratemos de con esto que yo les voy a presentar, que es simplemente un video en el que habla el Banco Interamericano de Desarrollo. Imagínense si esto es lo que muestran públicamente, imagínense los autores, los artífices económicos que están detrás de cada uno de los lanzamientos de moda que se han puesto los satélites hoy en día. Escuchémoslo un segundito y hagamos este análisis. Hoy vamos a conversar sobre cómo los satélites pueden transformar la vida de las personas. ¿No? Eso es lo primero, ¿no? Los satélites nos cambian la vida a todos. En América Latina ya tenemos 9 países que han lanzado satélites al espacio. Contanos un poco más sobre el SAOCOM, cómo surgió la necesidad de este satélite y cómo se diferencia de otros. Bueno, el SAOCOM es un satélite absolutamente innovador, te diría, en la frontera de la tecnología. Son muy pocas agencias espaciales que tienen satélites con un instrumento de radar, y menos aún aquellas que tienen con un instrumento de radar en banda L, que es donde opera el SAOCOM. Solamente la Agencia Espacial Japonesa, la Agencia Espacial Europea, bueno, ahora nosotros, Canadá, somos muy pocos los de ese club, porque la verdad... Me gusta que diga que son muy pocos los de ese club, igualmente Canadá, Japón, la Agencia Europea, o sea... Faltó el Bilderberg. Pero claro, faltó el Bilderberg, están todos, o sea, obviamente, ¿cuántos más países van a poner un... Bueno, me gusta que diga, refiere al club. La verdad es que es un instrumento muy complejo y las aplicaciones son muy diversas. Todo el salazara del que es todo muy complejo, todo se reduce... Bueno, está bien, ¿y cuáles son las aplicaciones que nosotros no podríamos conseguir si no existiese eso? Ninguna. Como vamos a ver más adelante. Que van desde el agro, la gestión de emergencias. Porque es todo lo mismo. Agro, gestión de emergencia, medición salina del mar, medición humedad del suelo. Del suelo. Tal cual. Cuando decide los vientos, la predicción de volcanes, los derretimientos de glaciares, poder aconsejar al agricultor cuándo cosechar y cuándo no. Por un satélite le vas a ir a decir cuándo cosechar y cuándo no. Pero ese es increíble. Y sobre todo si has construido algún tipo de edificación y no te han dado permiso, porque así tendrás que tributar. Exactamente, eso también. Pará, voy a finalizar esto, ahí va, ¿no? A la salud, control de los mares, pero es prácticamente la frontera de la tecnología. ¿Pero qué es un satélite con radar de banda L? Bien, a ver, un satélite con un instrumento de radar se diferencia respecto de un satélite con una cámara óptica, que son los más comunes en observación de la Tierra, en que funciona como un radar, con lo cual puede obtener información... Y esta es la típica, ¿no? ...de la Tierra en cualquier condición, ya sea de día o de noche. La principal diferencia respecto de un óptico es que un óptico necesita del sol, necesita, digamos, que la Tierra esté visible, que no esté ocupada con nubes, que no haya, por ejemplo, nubes debido a los incendios, a volcanes. Un radar puede tomar información de la Tierra en cualquier condición. Me gustaría ver cómo atraviesa la densidad de una nube volcánica igual, ¿eh? Me gustaría Yo le daría una pregunta a estos muchachos. Al final, la luz, entonces, ¿altera o no altera a un sistema? La radiación. ¿Es lo mismo tomar la información del satélite cuando está de luz o cuando está apagada? Es lo mismo, da igual. Al final la luz del sol que emana partículas no altera la medición. ¿Por qué no ¿Cómo pienso yo? ¿Por qué ¿por qué no me medís con un radar de banda L la curvatura terrestre y me anulás la fata morgana y todo tipo de obstrucción óptica, ¿no?
Y además, un radar de banda L, que es lo que te decía que lo distingue de otros tipos de radar, tiene la posibilidad de penetrar en la Tierra y obtener información hasta 1 metro por debajo de lo que es la superficie de la Tierra. Oh, imagínate, Dani, 1 metro, maestro. O sea, es tremendo. Y es siempre el mismo chamullo. Efectivamente, en Tecnocampo de la localidad de Montecristo, una empresa líder en equipamientos de agricultura de precisión y también de equipos de riego, nos hicieron conocer una sonda para medir la humedad del suelo. Una sonda de última generación, novedad recién llegada a Córdoba y al país. En una primera etapa ya se han instalado sondas de este tipo en campos con riego complementario, como se aprecia en estas imágenes. Sí, con el avance de la tecnología nosotros hemos podido contactarnos con la gente de Estados Unidos para ser distribuidores para Argentina de la sonda AquaSpy, que es una sonda de medición de humedad de suelos, en Estados Unidos y en Australia muy difundida, y en nuestro país vamos a hacer un gran esfuerzo para introducirla. Es de uso corriente, sobre todo donde se utilizan equipos de riego suplementario, ¿no es cierto? Sí, ya sea en pivot o en riego por surco, en Estados Unidos son muy utilizados. Yo diría que no hay equipo de riego en Estados Unidos que no tenga una sonda de medición de humedad de suelo para hacer un manejo mucho más ajustado en cuanto al uso del agua. Bueno, sintéticamente, los componentes principales. El equipo viene con 2 modalidades. Un equipo que se llama Data Logger, consta de una sonda de medición de humedad de suelo y una caja. Esta caja viene con baterías o con pilas recargables y va almacenando todos los datos. Las sondas vienen en 3 medidas, de 50 centímetros, 1 metro y 1,5 metros de profundidad. Dependiendo del cultivo, es la que más se ajusta a la recomendación. Y todas las sondas tienen sensores cada 10 centímetros, que nos permiten identificar la humedad de suelo, los riegos y los consumos del cultivo, seccionando el suelo cada 10 centímetros. Toda esta información se almacena en los data logger, que son estas cajas, y acá tenemos 2 opciones. Una es yendo el productor a bajar los datos con una PAN, con algún tipo de frecuencia, todos los días, una vez por semana o cuando él lo considere, o tenemos una opción que es transmisión en tiempo real, en donde los datos viajan a través de GPRS, que son tecnologías celulares, y los podemos visualizar en tiempo real dentro de datos tomados cada 15 minutos, directamente colgados en la web. O tenemos una opción que es transmisión en tiempo real, en donde los datos viajan a través de GPRS, que son tecnologías celulares, y los podemos visualizar en tiempo real dentro de datos tomados cada 15 minutos, directamente colgados en la web. Es siempre el mismo chamullo. Pero con corbata y traje. Pero con corbata y traje, Claro. y ahora va a hablar el del banco, porque este es el que representa la parte argentina tecnológica. Ahora va a hablar el señor Rothschild. La Tierra. Y entonces, una de las principales aplicaciones que hemos desarrollado es la medición de humedad del suelo. O sea que vamos a poder obtener datos sobre la humedad del suelo hasta 1 metro por debajo de la superficie. Con lo cual eso es una información muy importante para los agricultores para poder saber cuál es un buen momento para poder cosechar, saber cuál es un buen momento para poder aplicar fertilizantes. O sea que todo ese tipo de capacidades son muy particulares. Claro, porque sí, la humanidad no sobrevivió 5.000 años cosechando, cultivando. Eso es lo que iba a decir. Los egipcios, los hebreos, los griegos, no cosechaban ni cultivaban. Hijo de Remil 7. No, nunca plantaban ni miraban las estrellas, ni hablaban de dioses mitológicos que decían, este es el dios de la agricultura, este es el dios del agua, este es el dios del sol. Ahora viene el dios del sol. Mañana el sol expulsa unas llamaradas, como ellos dicen, entonces le echaban la culpa al dios del sol, el gran mito. Y estos tipos me dicen que con el satélite yo voy a poder predecir, pero mañana el sol se comporta. Entonces, un dinero para nada, porque mañana el sol se le ocurre expulsar, el dios sol se le ocurre expulsar más radiación. Bueno, Y rompió el satélite. Ahí Y está, ya el y se satélite. terminó el cultivo en el mundo. O al dios de la lluvia, ¿no? Como Tlaloc, ¿eh? Ahora empieza a llover y ya te cambia la humedad. O sea, pero además, ¿cómo se va a pensar alguien que un agricultor que tiene que plantar no va a ir a hacer su medición in situ en el campo, trabajo de campo directamente? No se va a fiar de lo que le están diciendo a esta gente. No, hombre, no, así no funcionan las cosas. Además están hablando de predecir, poder explicarle algo en algo que está totalmente, influenciado por el clima, un sistema complejo, impredecible, De caos caótico. total. Sí. Pero si a la fecha de hoy Porque no pueden predecir. la pero a la humedad fe- del Dani, suelo va a depender del clima. A la fecha de hoy no pueden Entonces, predecir déjame de joder, ni un terremoto todavía, imagínate. Esto supuestamente, este satélite en algunos lados dicen que predice terremotos. Pero Dicen este no, ellos. porque solo es 1 metro de profundidad. Para Pero- un terremoto necesita algo más potente. Ellos El W, dicen, ¿no? ellos dicen que puede Entonces- predecir erupciones volcánicas, dicen que puede predecir. Entonces es una estafa si fuera verdad que está el satélite ahí, porque luego aparece un terremoto y no nos avisaron a la población. O una Entonces, inundación. o lo hacen ellos provocan esos terremotos como una fractura en el suelo, o entonces el satélite. Las dos cosas no pueden funcionar. Cuando nosotros, los conspiranoicos, decimos que eso fue armado por una teoría, por el HARP, Sí, etcétera, no lo que puede importa. ser.
Bueno, Las dos cosas no pueden... No, coincido, pero para no hacerlo redundante, digo, Dale. le quiero dar el protagonismo a los que se lo merecen, Dani, discúlpame, simplemente es eso. Particulares de un instrumento de radar y en particular de un instrumento de radar de banda L. Bueno, Gonzalo, No dijo en nada. base a esta experiencia, ¿qué ha aprendido el BID apoyando a la Argentina en un proyecto tecnológico de avanzada como el SALCOM? Bueno, este es un proyecto muy complejo que partió el año 2007, en el caso del BID apoyando a Argentina. Me acuerdo de haber ido en ese tiempo a la CONAE a conversar y entender la enorme complejidad y los riesgos que habían detrás de esto. Entonces yo diría que una de las cosas que he aprendido del banco es cómo lidia la institución, el banco, con un proyecto que tiene unos riesgos tecnológicos brutales, porque esto podía no resultar, o sea, había materiales que había que usar que son de altísima complejidad, que había que desarrollar. Tienes que desarrollar una capacidad en la cual tienes que soportar temperaturas extremas, los materiales de calor y de frío, y eso podía fallar. Podía fallar el lanzamiento. Entonces, primera lección para el banco es la idea esta del acompañamiento. O sea, de que el banco puede ser un acompañante de un proceso de largo plazo. Estamos hablando de 2007 y estamos en el año 2019. Son 12 años de acompañamiento. 12 años de pedir guita a los pavotes, maestro, básicamente. Pero ellos lo llaman acompañamiento financiero. Dani. Acompañamiento. Jordi. Pero además, te acompaña, es que te agarra de la mano, ¿me entendés? Y te acompaña. O sea, son perversos En porque le 12 hacen ver años, a la sociedad. Le hacen ver a la sociedad que los bancos son buenos y están para ayudarnos, cuando realmente son los que nos están robando y esclavizando. O sea, mira qué perversidad le llegan a hacer a la mente de las personas. Y ya me gustaría a mí, que me lo estaba diciendo mi hermano, que inventaran el satélite que predijera el COVID, por ejemplo, ¿no? O ya que están ahí tanto de boca. Sí, claro. Estamos hablando de 2007 y estamos en el año 2019. Son 12 años de acompañamiento. Lo segundo es que parte del valor de ese acompañamiento tiene que ver con el hecho de que, producto del crédito y de todos estos riesgos, lo que acordamos con la CONAE, con Argentina, fue tener una suerte de auditor tecnológico, que era un canadiense. Un canadiense era el auditor tecnológico que venía y decía... No puede haber un auditor ¡Soberanía! argentino. ¡Soberanía! Y es una suerte. Estado acompañando este proceso durante todo este año y que, se ríe, por las propias palabras de ustedes, la CONAE lo que nos dicen es, ahora que estamos en el segundo satélite, queremos de nuevo un proceso similar. O sea que ahora quieren más, o sea que queremos más guita. No, bueno, y después acá... ¿Cuál es la visión hacia el futuro? O sea, la idea es que cada país lance su propio satélite o que haya más colaboración o mismo colaboración con el sector privado. ¿Cuál es tu visión o cómo ves la industria moviéndose hacia el futuro? Estamos iniciando conversaciones con distintas agencias de la región. Hemos colaborado históricamente en CONAE con distintas agencias de la región, con Brasil, con Perú, con Chile, con Uruguay, proveyéndoles información, pero hoy lo que pretendemos es una relación todavía más estrecha y la posibilidad de poder formar una agencia espacial regional. Así como en Europa existe la Agencia Espacial Europea, la posibilidad de encarar proyectos que involucren a la región, no solo Sudamérica, sino también México, Centroamérica. Venimos hablando con todos ellos y el primer, proyecto que aparece concreto como una posibilidad de colaboración. El tipo lo que se está refiriendo es armar un negocio como la ESA, siempre y cuando los auditores digan ustedes están para seguir engañando a la gente y los satélites que pongan en órbita serán cada uno con características regionales. Pero lo importante es tener como una plataforma de lanzamiento en el cual, por ejemplo, no sé, podría ser Argentina y opera para la región Latinoamérica o Sudamérica. Es simplemente eso. Que todos los servicios meteorológicos de la región han expresado su interés de poder contar Todos los servicios meteorológicos han expresado su interés, escúchame. ¿Para qué querés los Doppler? ¿Para qué querés los globos aerostáticos que te miden la temperatura? ¿Para qué querés todo el sistema terreno de medición de temperatura más la información que te proveen los vuelos comerciales? No, pero si podemos poner un satélite y solucionamos todo. Todo lo demás deja de existir. Escúchame. Con un satélite de ese tipo para poder proveer información dedicada a toda la región de Centroamérica y Sudamérica. Así que, bueno, estamos empezando a explorar eso y creo que es el futuro. El futuro es la colaboración y poder encarar proyectos aún más complejos, pero, colaboración de todos los países. Buenísimo. Y para cerrar, Gonzalo. No, para cerrar, Gonzalo, nada. Fíjate, voy a poner algo que me había quedado picando, que tenía que ver con cuando transmitieron lo del SAOCOM 1B. Lo transmite, me estoy escuchando a mí mismo, lo transmite C5N, y transmite algo que me resultó muy interesante, que tenía que ver con, en un momento, esperen porque lo estoy buscando acá, déjenme ver si lo tengo simplemente en la parte de... Fíjense lo que decía acá mientras que lo busco, fíjense lo que decía acá al principio. No tiene desperdicio. Esto fue a la semana de que lanzaron el SAOCOM 1A.
Fíjense todas las aventuras que le tocaba vivir al SACOM 1A. La Argentina hace unos 2 meses atrás y que es toda una hazaña para el país. Así que está con nosotros la investigadora principal y el jefe de proyecto. Le damos un aplauso a Laura Frula y a Jorge Medina. Muy bienvenido, muchas gracias por venir. Qué bueno volver a vernos. No puede llamarse Frula, La última vez que nos vimos fue el día ese maravilloso del lanzamiento que con Andrés tuvimos el privilegio de estar con ustedes en la transmisión de la televisión pública. Pero bueno, queremos saberlo todo. Queremos saber cómo está, si tiene hambre, si tiene frío, que si dijo algo. ¿Está bien el SAOCOM? Sí, perfecto. Muy bien. Sí. Mucho más de lo que se podía esperar, la verdad. Y todo lo que dice lo dice muy bien. ¿Cómo es el tema de las órbitas? ¿Ya llegó a la órbita que tiene que llegar? ¿Llegan unos días? No, todavía tiene que llegar a la órbita nominal, todavía hay que trabajar un poquito con las maniobras, pero bueno, sí está respondiendo bien. Sí, se están haciendo maniobras diariamente, cada vez más largas y cada vez más comprometidas de alguna manera. Sí, y acá viene la especial. Tenemos que pasar hacia atrás del satélite Cosmo, del satélite italiano. Esa es una maniobra de cuidado, no es nada crítico, pero es de cuidado, no hay que chocarlo. Sí, pero es importante, ya pasamos 2 colisiones, ya casi tenemos 2 riesgos de colisión. Sí. ¿En serio? Cuéntenos pero eso. Ahí nomás. A los pocos días nos informan del servicio de Collision Avoidance que había un objeto, creo que era un pedazo de un satélite ruso que había chocado con otro años atrás, y que están catalogados todos esos objetos y se venía hacia cerquita con una probabilidad muy baja, pero 10 a la menos 5 y 10 a la menos 7 tiene que ser 0. No, 10 a la menos 5. Pero ¿qué me importa? Por favor, basta de... Mirá, un tipo dice 10 a la menos 5 en la televisión y yo debato con Quantum Fracture, entre comillas, y yo puedo decir 10 a la menos 5 para mí es un dato despreciable. Entonces no hagamos nada, ¿para qué gastamos plata? No, ese es importante. Pero fíjate que Polaris se corrió 0,10 a la menos 68, se corrió Polaris y por tanto la Tierra se mueve. Es que yo también lo que pasa, Dani, pero vos tenés que entender algo, maestro, y disculpame que yo sea tan imprudente, pero yo hoy cuando salga manejando con el auto, tengo 10 a la menos 14 probabilidad de chocar con el auto que vos tenés en Neuquén, yo estando acá en Suiza. Por lo tanto, no sé si me voy a arriesgar a manejar el auto porque puedo chocar con vos. Pero aparte, ¿escuchaste toda la aventura que... Ya te dejo, Jordi. ¿Escuchaste toda la aventura que le pusieron al SACOM 1A? A los pocos días tuvieron que hacer maniobras más largas, pasar por atrás del satélite Cosmos. ¿Por qué tenés que pasar por atrás de un satélite? ¿Para qué mierda sacaste todos los cálculos previos? Y además había chatarras que están catalogadas por la Agencia Espacial Europea con el servicio de chatarrería espacial, que apuntan con un láser y pueden apuntar un tornillo a 27.000 kilómetros por hora, y que estuvo justo a punto de chocar, pero que en realidad la probabilidad era de 10 a la menos 5 o 10 a la menos 7. O sea, es como una fantasía que no tiene ni el Señor de los Anillos. No, perdón, iba a hablar Jordi, ¿verdad? Porque... No, Dani, es que hace mucha gracia, ¿no? Pero primero como que se pone a rebufo del italiano, ¿no? Se pone detrás, cuidado, te pego ahí a la cola para luego poder avanzarte más rápido como si fuera un Fórmula 1. Luego habla de colisiones, que si derecha, izquierda, acelero, freno. Es toda una heroicidad para que nosotros lo podamos albergar como, ¡oh, qué maravilla, qué salvación! Es la emotividad. Pero además que no previeron que iba a pasar y que podía ocurrir conforme a la velocidad, esos son unos burros. Por eso te digo, o sea, entonces lanzalo... No sabían que iba a pasar Dani, lanzalo 2 horas después, o lanzalo, o sea, si vos sabés que va a pasar eso, porque tenés catalogado los objetos, tenés catalogada la chatarrería, esto, aquello, lo otro, lanzalo 5 minutos después, para no tener que hacer todo eso. Y antes de ir a las cuestiones técnicas que todos quieren saber y está buena, me gustaría un poco contar eso que recién nos contaban fuera de cámara, pero que muestra un poco también la intimidad, y creo que todos somos un poco cholulos y es lindo saber eso. Eso que les pasó cuando... Bueno, primero a vos, Laura, cuando se te escapó una frase en la transmisión, cuando de repente el cohete dejó el satélite, vos dijiste... Se quedó solito. Te salió como maternal, como que tenías una relación, ¿no? Y es que sí, generamos una relación, obviamente. Claro. Es como que, aparte ahí, solito en el espacio, digamos, todo tiene que funcionar bien y uno tiene miedo también. Entonces también se sintió un vacío ahí porque de pronto, estaba con la segunda etapa del lanzador y se separa ahí y chau. Para los que no están tan enterados de lo que es el proyecto, ¿pueden contar brevemente qué es el satélite SAOCOM 1A y por qué es importante? Todas las misiones de CONAE surgen en el marco del Plan Espacial. CONAE, aclaremos, CONAE es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Que fue quien desarrolló el satélite, ¿no? Por supuesto, con un montón de alianzas. Sí, por supuesto. Sí. En el marco del Plan Nacional Espacial.
Bien. Y en ese marco, nosotros siempre apuntamos no a hacer satélites que obtengan datos porque sí, ni para hacer pruebas, sino tienen que ser para algo. Los objetivos justamente del plan son satisfacer las necesidades sociales, económicas y productivas del país. En ese marco, la misión SAOCOM tiene como objetivo general justamente satisfacer las necesidades de los usuarios e integrarse al SIAGE, que es el Sistema Ítalo-Argentino de Satélites para Gestión de Emergencias. Que es una constelación de cuántos satélites. Son bla, bla, bla y bla y bla. Mirá las imágenes que nos da el SAOCOM 1A. Acá están las imágenes. Pues estamos hablando de 800 científicos y es muy importante, lo decimos también puntualmente, pues acá tenés. Todas aquellas personas que dicen, ¿para qué nos va a servir este satélite, este lanzamiento tan importante? Estas son imágenes que permiten ver un campo inundado de arroz. Esto fue con un satélite que no es el SAOCOM, que no tiene esta herramienta y que frente a cuestiones climáticas como tormentas o nieves, no se puede, o por ejemplo, cuando el cielo está muy nublado, o nieves, no pueden ni siquiera sabes lo que estás imágenes. diciendo. ¿Qué pasa con el SAOCOM? ¿Cómo que no se favor, puede? tiene que ser crítico el periodista. ¿Cómo que no se puede? De arroz. Encima, ¿cómo va a nevar ahí? ¿Dónde está? En La Pampa, boludo. No sabe ni que no puede nevar. O sea, bueno, puede nevar. Sí, bueno, precisamente puede nevar, ¿no? Perdón, disculpen. Es la emoción. Es la emoción. La emoción. No, ahora todo se justifica con la emoción. No, pero quiero decir, va más allá de eso. Fíjate. Mirá, yo les voy a decir algo. Porque en un momento yo quería encontrar cuando estaban hablando los periodistas con C5N. Porque el periodista le hace una pregunta muy interesante que es, ¿y Argentina los pone en órbita? Y el tipo le dice, no, nosotros no podemos ponerlo en órbita porque, bueno, no tenemos lanzaderas, algo que estamos tratando de hacer y qué sé yo. Y también le pregunta y le dice, ¿y cuánto dura el satélite? Y el tipo le contesta, lo mismo que ya hemos escuchado, 5 años. Entonces el periodista le dice, ¿pero 5 años nada más? ¿Qué? ¿Pero se gasta toda esa cantidad de dinero nada más que por 5 años? Bueno, primero y principal, antes de pasar al cierre ya del directo que tiene que ver con la parte de las imágenes, recordemos en el 2012 lo que era el lanzamiento del SAOCOM, del SAC-D. El significado de la misión principal es medir la salinidad de los océanos del espacio. Medir la salinidad de los océanos del espacio. Todos los años, cada 5 años. Todos los mismos. Claro, a ver, cada 5 años cambia el presidente, por lo cual hacen poner un satélite nuevo a un presidente nuevo, no son ningunos boludos. Todos hacen lo mismo. Oh, yeah. Mirá las imágenes. Esta animación es la misma que muestran del SAOCOM 1A solamente, o 1B, solamente que ponen el formatito de el SAC-D. Que se mira la Tierra y que toma información. Por ejemplo, Tomar información. la salinidad de los océanos es la parte más importante. La salinidad de los océanos es la parte más importante. Eres el mar. Si ya están pescando, están robando los chinos. ¿Qué van a medir? A Pero ver si los peces. claro, los ingleses nos robaron todo el mar argentino. Pero que le están robando, lo pasan por el estrecho de abajo. No me acuerdo el nombre, por la emoción. Y me estás hablando de que el satélite te va a hacer. No puedo creerlo. Vos no notaste porque vos vivís muy lejos, pero yo en los últimos 4 años, del 2012 al 2016, fui a Mar del Plata y comía mejor pescado. Comía mejor pescado, déjame decírtelo. Porque estaba mejor cuidado, boludo, te lo digo en serio. No, yo fui a las grutas. Acá, vuela 25.000. Es una emoción osmótico-alcalina que viene del mar. Totalmente. Saladico. Totalmente. Escuchame, acá el tipo lo está diciendo. Viaja 5.000 kilómetros por hora. Además tiene información que es útil para la Argentina. Tiene información útil para la Argentina. Que tiene que ver con propiedades, digamos, por ejemplo, detección por ahí temprana de inundación. Detección temprana de inundaciones. Jamás nos avisaron de una inundación, por lo menos a mí nunca, no sé si a ustedes. Ahí lo ve al maestro de 1122 despertando la vida, saludo gigantesco. ¿A vos te avisaron? ¿Te sonó el teléfono alguna vez de que se venía una inundación? Yo cuando pasó lo de la Ciudad de La Plata no me avisó nadie, maestro. Ya estaba el SAC-D en órbita, pero bueno. La temperatura de la Tierra también. Pero escuchame una cosa. La temperatura de la Tierra, Dani, la temperatura de la Tierra, se me mueve el micrófono. Pero cambia, ¿no? 7 días de noche. O capaz que este también va con las ondas L y le da lo mismo. ¿Para qué me interesa predecir la inundación si no hacen las obras para que no se inunde? ¡Ladrones! Toda esa plata hagan en las obras. En vez de poner un caño así, pongan así, hagan un caño y esa plata en vez de gastarla en el satélite para predecir la inundación, mejor hagan mejor
las calles para que no se inunde la ciudad, para que no se inunde el campo. Que no la ponen. La ponen en un satélite para predecir algo que no ocurre. Soberbia, tranquilo. No, pará, soberbia, pará, tranquilo. Déjame ver qué No, dice. no, Déjame ver qué vuelta, dice. estoy de vuelta. Déjame escuchar qué dice Héctor, por favor. De sequías o probables incendios. Sequías o probables incendios. Ahora a toda la gente que está en Estados Unidos, en California, le deben haber avisado a todos que ya se estaba por inundar todo. Y acá viene la bruja, acá viene la bruja, acá viene la bruja. Pero yo después de esto entendí por qué va a medir la salinidad del mar si está bajo el agua. O sea, obviamente que va a medir la salinidad del mar. Ah, claro. Es verdad, tenés razón. No la había visto de esa manera. Claro. Lo pide, interactúo con el medio directamente. Claro. Hasta le ponen peces de vez en cuando. Sí, olvídate. Un tiburón. Olvídate. No, esto es... Ahí están los viejos aplaudiendo. Antes era así. Antes... Ahí están todos con pañales aplaudiendo. Ahí lo tenés. Vuela a 5.000 kilómetros por hora. Vuela 5.000 o 50.000 kilómetros por hora, no sé ni lo que dice. Es como, para poner en cuenta, pero es como, parece el gran... 10 a la menos 10. Viaja 10 a la entre menos 100.000 entre 100.000 y 200.000, digamos, el doble no pasa nada. No, 100.000 no y puedo 200.000 no. No puedo más, para. Ahí va. 5.000 a 40.000. 40.000 dice, me parece. 40.000. Puede ser. 40.000 kilómetros por hora. Y después, escúchame, mirá cómo pasaban en esta... Mirá, así le mostraba la NASA, claro, por eso lo hacen con SpaceX. Mirá, ¿qué es eso? La sombrita está bien, ¿eh? No, bueno, no, es un lago eso, es un lago de agua plana, obviamente. Tremendo, o sea, todos los años, cada 4 años, parece que el CONAE y el INVAP necesitan fondos y lanzan satélites que hacen una y otra vez lo mismo. Me gustaría dar un cierre acá temporal, un cierre espacio-temporal a este directo, porque ahora viene toda la parte linda del análisis de las imágenes, obviamente. Por lo tanto, me gustaría, si ustedes, los comprometo a todos los que nos están viendo, a los que han disfrutado de esta emisión hermosa, siempre, por eso me gusta mucho abordar el tema espacial, porque nos hace reír, nos hace volver a abrazarnos, nos hace volver a ser felices, nos mete nuevamente, ¿no?, dentro de lo que realmente hay que meternos, y no es a través del miedo, sino que es a través de la risa de todos estos payasos que lamentablemente nos roban el dinero, pero por eso hay que dejar de depender un poco de todo el sistema ¿no? Me gustaría el día miércoles continuar y hacer la segunda parte analizando realmente los servicios en sí, a ver qué ventaja nos da, qué son esas imágenes que nos van a proveer y cuál es esa distinción propia de un satélite en órbita con una radar de banda L midiendo los terremotos, los volcanes, los glaciares, los mares, los océanos, te mide la temperatura que vos tenés por COVID-19, te mide cuánto olor en el orto tenés también, todo te mide, maestro, todo, con nubes o sin nubes, que es lo más importante de todo. Para hacer el cierre ya, así un poquito, vamos rápido. Han hablado del futuro, ¿no? Estos pseudocientíficos. El futuro me parece que es seguir robando plata a manos llenas y, sobre todo, ilusionándonos con una ciencia ficción. Y, además, esta gente nunca se va a repreguntar o dudar de su propio trabajo, ¿no? Ya sea por el dinero, por el poder, por la fama, la gloria, el estatus, da lo mismo. Es una sociedad pseudocientífica, académica, que ha pervertido, me parece, el espíritu de la humanidad y se ha vendido, ¿cómo diría yo?, por una posición social que no busca el bien de todos. Es obvio, me parece. Coincido, maestro, coincido. ¿Dani? Nada, yo ya expresé bastante en este directo. Porque... Te corté la emoción de forma muy, muy abrupta, te pido mil disculpas. No, lo que pasa es que yo estuve alejado un par de semanas y ahora he vuelto y qué mejor de haber vuelto con este directo, sobre todo porque, nuevamente, volvemos a lo mismo, analizar estas cosas no es sobre la persona en sí. No sé si el que está hablando es mal tipo, pero lo que está diciendo no se lo pone a pensar, como cuando alguien repite un protocolo. Totalmente. Es decir, y yo quizás
lo convierte en un ser más despreciable si lo sabe. Si lo sabe, lo convierte en un ser más despreciable, porque sostiene un engaño que, vuelvo a decir, vos no me podés decir que esto me trae mejores en la vida cuando acá salgo a la calle y el cemento que está en la calle o los caños que pusieron para tapar un canal no está ahí. O sea, ¿dónde está ese dinero? Si vos querés predecir una inundación, primero arreglar las calles, primero arreglar las cloacas, primero darle no es que le des de comida, producí para que la gente trabaje, porque todo esto es el final del eslabón. Esto es para gente que ya tiene dinero y que tiene la posibilidad de utilizar un sistema indirecto para poder solucionar un problema de producción de alimentos. Totalmente. Pero aparte... Y esa producción de alimentos primero tiene que ocurrir y luego veo cómo la soluciono. ¿Por qué? Porque precisamente eso es el engaño de esta gente, que está repitiendo y que debe sostenerse, y que estos tipos son políticos, y a mí no me vengan a correr con que son ingenieros, porque primero son personas, repito, personas en el concepto cultural, no hablando de términos de ley legal. Y luego son directores y por lo tanto son políticos. ¿Y cómo deben repetir un discurso? Y ellos lo saben. No va el tipo que estaba ahí pintando con pintura reflectiva. No va ese tipo ahí. Ni hablar de estaba con van estos tipos que son políticos y que deben mandar un discurso. Entonces por eso nos reímos de esta manera. Y lo vuelvo a decir, todos estos análisis tienen que ver porque lo empírico es que no han ayudado a nadie. Años y años y no han ayudado a nadie. Cada vez falta más alimentos, cada vez más pobreza. Cada vez más inundaciones, cada vez más inundaciones, cada vez más terremotos. La cantidad de terremotos que hubo en los últimos 4 años, yo no escuché en ningún noticiero decir, mañana va a venir un terremoto. Por sus frutos los conoceréis. Y total, no han dado ningún fruto. Ninguno. No hay frutos de esta cosa, no hay frutos de todo esto. A pesar de que obviamente debe sostenerse la investigación científica, como te la vuelven a decir, ¿para qué? Para la gente. Y no hay nada. No hay. Por eso, no hay, señores. No están. Te voy a cortar la emoción. Voy a aprovechar a dar paso a agradecer a la gente que me banca en Patreon, que banca el canal repartiendo la info, compartiéndola y sobre todo presenciando estos grandes directos entre compañeros, entre conmigos, entre gente del linaje, prácticamente por así decirlo. Así que muchísimas gracias a todos por seguir apoyando a NUR para Todos. Señor Barea, muchas gracias por estar aquí presente, me gusta su boina, yo me voy a retirar la mía. Y muchas gracias también al señor Márquez, no voy a terminar con gorra puesta. Muchas gracias también a Dani Márquez, que ha vuelto, y lo comprometo para el miércoles porque tengo mucho más para seguir analizando, así que cuidado. No se olviden una cosa, NUR, ya lo puse en el grupo, significa fuego ardiente. Y la pregunta que hay que hacernos es la siguiente. ¿Es que NUR es hostil porque es hostil o NUR demuestra que lo demás es débil? Con eso, maestro, con eso me retiro porque realmente me lo voy a quedar pensando esta noche. Gente, muchísimas gracias y hasta la próxima. Saludos a todos. Chao.